Buenos días, qué bueno tenerlos aquí presentes. Sé que han tenido algunos que realizar viajes bastante largos, así que en ese sentido voy a tratar de hacer esta exposición lo mejor posible para que valga la pena ese viaje. En primer lugar, en la portada de mi presentación hay una fotografía que tomé caminando en una ciudad X en este continente. En esta ciudad estaban los pasos de cebra, y los pasos de cebra, como son un espacio donde uno está obligado a mirarlos, la gente solía escribir mensajes. Y los pasos de cebra de esta ciudad tenían distintos mensajes. Y me di cuenta caminando por esas calles que muchos de esos pasos de cebra estaba escrito no al aborto, no al aborto, como se ve en las líneas blancas, ¿cierto? Sin embargo, algunos de esos pasos de cebras, que ya estaban intervenidos con ese mensaje, le habían hecho otra intervención o una contraintervención agregándole las frases debajo. Entonces, si la intervención original era decir no al aborto, los que volvieron a intervenir el espacio dijeron no al aborto ilegal y no al aborto clandestino. O sea, se oponían a un tipo particular de aborto. ¿Para qué? Para legislar a favor del aborto. Esto se da en el contexto de Argentina, donde hace poco, ¿cierto?, se hizo una discusión legislativa respecto al aborto. Entonces, lo que a mí me llamó la atención de esta imagen y de esta escena en general fue que en el espacio público hay distintas narrativas en conflicto, ¿cierto? No es una única narrativa oficial, sino que las personas intervienen en el espacio dando a conocer o proyectando sus mensajes. En este caso, los que estaban en contra del aborto y luego aquellos que intervinieron esa misma intervención para mostrarse a favor de ella. Entonces, a partir de esta reflexión que me surgió, es que hago esta presentación, pero no respecto a los mensajes que uno puede encontrar en las paredes o en afiches pegados, sino que en particular respecto al patrimonio cultural. Y también hago esa relación de que el patrimonio, al igual que estos mensajes, no son neutros. Lo primero entonces, para poder comenzar esta presentación respecto al patrimonio cultural, es ¿por qué hay patrimonio cultural? ¿O cómo surge el patrimonio cultural como categoría? Bueno, para dar inicio a aquello, es que hay una frase que me gusta para dar puntapié inicial. Dice, del libro Todos los sólidos se desvanece en el aire de Marshall Bergman, dice lo siguiente: ser modernos es encontrarnos en un entorno del que nos promete aventuras, poder, alegrías, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, pero que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Entonces, aquí nos dice que lo moderno, vinculado a lo nuevo, a la novedad, a la renovación, tiene todo eso como positivo, pero a la vez amenaza con destruir todo con lo que nos hemos conformado a nosotros mismos en ese avanzar. Entonces, ¿por qué el patrimonio cultural? Bueno, aquí dice que es un fenómeno de la modernidad. La modernidad podríamos decir que es un proceso histórico que podemos localizar temporalmente en el siglo XVIII en Europa y que se vincula a crear nuevas y que marcan una radical diferencia con el pasado. Implica, por un lado, crear sociedades desde un principio, ¿cierto? Dejar la tradición de la monarquía e iniciar sociedades con una constitución donde estén los principios de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la propiedad privada, donde también se realiza un contrato social, donde se rompe esta tradición y se conforman desde cero. Y esto se puede ver, por ejemplo, patentemente en la Revolución Francesa, donde se buscan dejar de lado la religión oficial católica y se instituye otra religiosidad republicana con la diosa Razón, donde el calendario gregoriano se deja de lado y se crea otro calendario, donde el sistema, donde se medían las unidades, por ejemplo, antes las distancias se medían en pies, pero para dejar eso y hacerlo más científico, más guiado con la razón, es que se crea el sistema métrico decimal, más, ¿cierto?, ordenado y universalizable. Entonces, es por un lado, una sociedad que busca construir y hacer cosas nuevas, abandonando el pasado lleno de categorías negativas, ¿cierto?, lo anticuado, lo que ya debemos dejar de lado. Entonces, está esa imagen respecto al pasado, pero a la vez está esa imagen romántica respecto al pasado.
en el sentido de que este avance de la modernidad, gracias a la revolución industrial y el mercado, que imponen una renovación tecnológica constante de las cosas, impone también destrucción del pasado. Entonces, en el avanzar de la modernidad como algo técnico, ¿cierto? Siempre tener cosas nuevas, siempre tener cosas actualizadas, siempre tener cosas renovadas, está el riesgo inminente de que aquello que ya estaba desaparezca. Entonces, por ejemplo, hay una ciudad construida y queremos construirle cosas nuevas, está el riesgo de destruir lo que ya estaba. Entonces, ante ese riesgo, por ejemplo, un espacio natural, está el riesgo de ser destruido por una actividad económica. Entonces hay que protegerlo, hay que proteger ese edificio, hay que proteger ese espacio natural, hay que proteger esa casa. Entonces el patrimonio cultural, de alguna manera, viene a operar como aquella categoría que nos sirve para conservar, para rescatar ese pasado, para protegerlo ante el avance de la modernidad que está destruyendo todo. Entonces, esa es una primera función, podríamos decir, del patrimonio. Pero a la vez, ese patrimonio no busca proteger todo, ¿cierto? Hay decisiones respecto a qué proteger, por qué protegerlo y qué quiero contar cuando lo protejo. En esta época del siglo XVIII, siglo XIX, se crean los estados modernos, y los estados modernos buscan partir desde cero, ¿cierto? Rechazar las monarquías españolas, francesas, inglesas, pero a la vez deben anclarse en una tradición, deben inventar una tradición. Entonces el patrimonio cultural es también de alguna forma operativo a esos intereses. Debo tener una tradición que me genere una trayectoria común, donde yo pueda convocar a los sujetos que están viviendo ahí para participar en este proyecto de nación. Entonces, en ese sentido, el patrimonio busca conservar, proteger, ante el avance de la modernidad que lo destruye todo, pero a la vez contar una historia, generar un relato en el que participen los sujetos de esa comunidad. Y por lo tanto, como deben participar o deben identificarse o vincularse con ese relato, debe ser una historia compartida, ser representativa respecto a los orígenes y a los destinos que tiene esa comunidad. Pero ahí surge entonces la pregunta de esta exposición, considerando que el patrimonio es eso, ¿el patrimonio es neutro? Y ahí lo vinculo yo con el concepto de política, que para entenderlo fácilmente, la política sería tomar decisiones. Entonces, en este caso, hay que hacer las siguientes preguntas para poder visibilizar si el patrimonio es neutro o no es neutro. Entonces, si el patrimonio, respecto al patrimonio, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién o quiénes toman las decisiones respecto al patrimonio cultural? ¿Qué intereses están representados en ese patrimonio cultural? O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Con qué objetivo hacen ese patrimonio cultural? ¿Quiénes están representados? O sea, ¿quiénes aparecen en el patrimonio? ¿Cómo aparecen? ¿Para qué aparecen en ese patrimonio? Y finalmente, vinculado a lo anterior, ¿qué historia quiero contar yo con ese patrimonio? Y además, ¿qué deja fuera ese patrimonio? Porque si yo selecciono algo, algo también estoy dejando fuera. Entonces, al hacer estas preguntas, queda claro si el patrimonio es neutro o no es neutro. Y como dice la frase abajo, el patrimonio es un fenómeno no solo del pasado, no es solo pasado, sino que es del presente, acerca de cómo y qué contar acerca del pasado, qué significado le damos a ese pasado. Entonces, estas preguntas nos permiten revelar el carácter no neutral del patrimonio. Y ante eso es que surgen, podríamos decir, dos categorías explicativas que nos permiten entender la no neutralidad del patrimonio. Por un lado está algo llamado patrimonio positivo. Patrimonio positivo, como menciona ahí, no se ve muy bien, así que se los voy a leer, es el patrimonio que busca representar el progreso o los éxitos para dar identidad y destino ejemplar a la comunidad, reproduciendo los valores dominantes. Suele neutralizar el conflicto. O sea, el patrimonio positivo es aquel patrimonio de los éxitos, aquel patrimonio de los ejemplos que debemos seguir y que nos guían para que nosotros podamos caminar tras ellos. Mientras que por otro lado, y como ese patrimonio tiene ese objetivo, no quiere conflictos, ¿cierto? Quiere que lo sigamos. Mientras que por otro lado está el patrimonio negativo, que es un patrimonio que puede ser interpretado por un grupo como
conmemorativos de un evento violento, trágico o traumático, y que por lo mismo resultan perturbadores e incomodan. Entonces, mientras el patrimonio positivo busca convocar, busca generar un destino positivo del avance del país, del avance de la ciudad, del avance del colegio, del liceo, y sitúa en ese sentido todos los recuerdos en eso, el patrimonio negativo es que, mira, ese mismo patrimonio tiene elementos cuestionables, tiene elementos tal vez de violencia, de falta de dignidad contra las personas, y por lo tanto resulta incómodo y perturbador. Generalmente lo oficial se vincula con lo positivo. Entonces, la última pregunta antes de ver los casos es, ¿por qué es un asunto de la democracia? Bueno, porque tiene que ver con la identidad. Entonces, ¿la identidad qué tan democrática es? Tiene que ver con la política, porque el patrimonio se va a dialogar, va a participar la comunidad en la decisión sobre su patrimonio o se va a imponer jerárquicamente. Entonces, también tiene que ver con la política y tiene que ver con los derechos humanos. Si el patrimonio reconoce la dignidad de las personas o las niega, o las pasa por alto, como si no existiesen. Entonces, abajito había una frase de que el patrimonio cultural da cuenta de las historias que quiere contar una comunidad. Pero, ¿quién las decide? Entonces, ante eso da cuenta de que es un asunto de la democracia. ¿Cierto? La democracia es la participación, podríamos decir, de los ciudadanos, de la comunidad, en los asuntos que le competen. Entonces, ¿es democrático el patrimonio o no sigue siendo democrático el patrimonio? Entonces, ante eso es que hay dos casos de la ciudad de La Serena, que voy a presentarles a ustedes donde se ve este conflicto. El primer caso es esta estatua de Francisco de Aguirre, que se encuentra en una de las avenidas principales de la ciudad. Esta estatua es sobre este conquistador español que refundó la ciudad de La Serena y que, por lo tanto, merece tradicionalmente ciertos honores para la ciudad. Esta estatua llegó a la ciudad durante la ejecución del Plan Serena, que hizo el presidente Gabriel González Videla. Eso fue a mediados del siglo XX. Ese Plan Serena consistió, para los que no lo conocen, en modernizar la estructura urbana de la ciudad, que estaba muy colonial, calles estrechas. Entonces lo que hizo fue abrir grandes avenidas, cambiar los edificios y hacer edificios más grandes con un estilo moderno, pero además de ese estilo moderno le imprimió cierto carácter colonial. ¿Por qué? Porque la ciudad de La Serena, la segunda ciudad más antigua de Chile, tenía que mantener ese carácter colonial que le caracteriza. Entonces todos los estilos de los edificios que hizo fueron coloniales. De hecho se le conoce como neocolonial a ese estilo. Entonces el gobierno de España, al ver que una ciudad chilena estaba tan interesada en mantener esa colonialidad, o sea, la hispanidad, es que decidió en honores regalarle esta estatua. Entonces esta estatua buscaba conmemorar que una ciudad chilena buscaba celebrar la hispanidad que se había perdido tal vez tras la independencia, pero ellos no, son orgullosos de ser herencia de los españoles. Entonces España le regala esta estatua de este conquistador, con su espada y su escudo del imperio, ahí abriendo y dando la bienvenida a los visitantes a la ciudad. Sin embargo, esta estatua, que muestra este hermoso relato, ¿cierto?, de cómo se fundó y cómo se formó la ciudad de La Serena, donde nosotros vivimos, ha sido quemada hartas veces, como en esa foto. Ha sido quemada muchas veces. Entonces, ¿por qué, si tiene este hermoso patrimonio positivo de inicio de la ciudad, de su fundación, de mostrar, ¿cierto?, esta ciudad de la segunda más antigua de Chile, en una ciudad colonial europea, ¿por qué está siendo quemada esta estatua? Bueno, porque ahí aparece el patrimonio negativo, podríamos decir, o la narrativa en conflicto. ¿Cuál es el conflicto que hay en esa estatua? De que en el espacio público de La Serena, y eso lo pueden tal vez demostrar las personas que vienen de La Serena, yo caminando por las calles, oficialmente está toda una ciudad hispana, colonial, con estas estatuas sobre los conquistadores. Sin embargo, no hay ninguna estatua sobre los pueblos indígenas, ¿cierto? Las únicas intervenciones sobre pueblos indígenas son murales hechos por las personas, no por la oficialidad, no son institucionales. En ese sentido, lo que hace esta estatua es generar conflicto. ¿Por qué? Porque hay comunidades que no se vinculan o no se relacionan con ese patrimonio. Les resulta algo incómodo, les resulta algo que vulnera su dignidad. Y más aún,
si ellos como pueblos indígenas no están siendo representados en el espacio público. Entonces, acá hay un claro ejemplo de patrimonio cultural en conflicto. Un segundo ejemplo es este. Gabriel González Videla, presidente de Chile y también nacido y criado en la ciudad de La Serena. Este personaje en La Serena es muy valorado, porque además de que hizo su carrera política en la ciudad, participó en muchos eventos de ella, hizo este plan Serena que le digo yo, que modernizó a la ciudad urbanísticamente y que hoy día es motivo de orgullo para la ciudad. ¿Cierto? Los turistas vienen a conocer esta ciudad urbanizada por Gabriel González, los parques, las plazas, los paseos que tiene la ciudad se deben principalmente a él. Entonces hay una serie de orgullo respecto a su figura. Entonces, ¿cómo este sujeto tan bueno para la ciudad es que se le interviene en las manos y se le pinta de esa forma? Bueno, ¿por qué? Porque fue este mismo sujeto, siendo presidente de Chile, que generó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ley maldita. Entonces, que proscribió al Partido Comunista, ¿cierto? Y los persiguió. Y los puso en campos de concentración incluso. Entonces, por eso que se les mancha la mano de color rojo, de sangre, ¿cierto? Tiene las manos manchadas de sangre. Además, Gabriel González Videla también participó como asesor de la Junta Militar tras la dictadura. En ese sentido, por eso, este patrimonio tiene este relato positivo del estadista, del presidente que salió de la tierra, de esta ciudad de La Serena, y que volvió a ella para transformarla y generar esta hermosa ciudad, la ciudad más hermosa de Chile. Pero a la vez está este patrimonio negativo, ¿cierto?, que genera incomodidad. Por lo tanto, tenemos estos dos ejemplos acerca del patrimonio cultural, no como algo neutral, sino como algo en permanente conflicto. Entonces, como resultado de estos dos casos, ¿qué revelan los casos anteriores respecto al patrimonio cultural? Lo primero, el conflicto. La narración y significación del pasado enfrenta a distintos grupos con intereses particulares. Generalmente un patrimonio cultural oficial, ¿cierto?, que está en el espacio público, construye, y un conflicto de intereses particulares que le hacen resistencia, generalmente interviniendo este patrimonio, como lo acabamos de ver. Segundo lado, la representatividad. El patrimonio cultural debe representar a la comunidad, no necesariamente imponer. Y para ello se recomienda su participación. Tal vez si se participara con la comunidad, saldría como resultado de que lo indígena debe estar más representado en el espacio público, no solo lo español, porque si no es violento, ¿cierto? O tal vez también en el patrimonio cultural de Gabriel González representar a las víctimas de su gobierno y no solamente silenciarlo, como que no existió, y negarlo. Entonces la representatividad, que tiene que ver con la democracia, es importante también. Y finalmente, los derechos humanos. El patrimonio cultural en una sociedad democrática como la nuestra no debe celebrar el horror, no debe celebrar la violencia. Más bien debe promover el respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces, el patrimonio cultural no debe neutralizar la diversidad histórica que nosotros conocemos y actual de las comunidades. Si las comunidades son diversas, si la historia no es única, ¿por qué el patrimonio también debiese ser único? Al contrario, ¿cierto?, debiese manifestar esa diversidad histórica. Y para terminar, me gustaría leerles esta frase de una escritora africana, que ella contaba que cuando fue a Estados Unidos todos pensaban que ella era pobre, tenía sida, etc. ¿Por qué? Porque era de África. Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían escuchado una historia única de África. Entonces, como ellos escucharon solo esa historia única de África, generalizaban para todos los africanos aquello. Entonces, ella en ese contexto hace esta frase: las historias importan. Y si decimos que el patrimonio cuenta historias, entonces podemos reemplazarla por patrimonio también. Las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Esa misma misión es la que es capaz de realizar el patrimonio cultural que cuenta historias respecto al pasado de una comunidad. Puede calumniar, puede desposeer, puede quebrar la dignidad de un pueblo, pero a la vez el patrimonio cultural puede restaurar esa dignidad, puede facultar y
y humanizar a una sociedad. Muchas gracias.